Hola a todos, bienvenidos. Hoy vamos a ver el concepto de trastorno relacionado con las conductas sexuales, que, como vamos a ir viendo, es un capítulo donde influye mucho el contexto. Vamos a hablar de trastornos conceptualizados en la época en la que estamos, pero si hacemos una retrospectiva podemos darnos cuenta que la sexualidad, la forma de manifestar la sexualidad a lo largo de los siglos ha cambiado mucho. Por ejemplo, en la antigua Grecia, entre los varones era de costumbre que la persona querida fuera un hombre y la mujer fuera para poder tener descendientes. Es decir, que la homosexualidad estaba bien vista. Sin embargo, a principios del siglo XX, a las personas, bueno, inclusive ahora en algunos otros países, otras culturas, a las personas se les encarcelaba o se les encarcela por ser homosexuales. La homosexualidad, desde 1980, el DSM lo descartó como trastorno relacionado con la sexualidad, ya no está conceptualizado como un trastorno. Y entonces vemos, por ejemplo, en el siglo XIX resultaba problemático aquellas personas que hacían pública su sexualidad o que hablaban de sus relaciones sexuales. Mientras que hoy en día lo que resulta extraño es cuando hay gente que no habla manifiestamente de su sexualidad y de las relaciones sexuales. Entonces, vamos a depender del contexto y la época sociocultural en la que nos encontremos. Por lo tanto, los trastornos que vamos a ver ahora son los que se definen en el DSM-4. En el DSM-5 ha habido un pequeño cambio porque la transexualidad ya no se contempla como un trastorno, sino como una disforia, es decir, como una alteración emocional. Se encontraría dentro de la disforia en caso de que la persona le afectase. Entonces, para hacer diagnóstico, como siempre, vamos a remitirnos al malestar que tenga la persona relacionado con su sexualidad o con sus relaciones sexuales, o el malestar que genere en el entorno. Entonces, la homosexualidad, cuando era perseguida, lógicamente había un malestar subjetivo en las personas y había sufrimiento porque era algo que no era aceptado. Hoy en día ya no tiene por qué haber ese malestar subjetivo. O sea, que yo os ponga ahí que la homosexualidad no es una patología relacionada con el malestar propio, es en referencia a este cambio, ¿vale? Pero el malestar ajeno, pues el exhibicionismo o la pedofilia, es decir, conductas sexuales que afectan, que le producen placer a un sujeto, pero les está produciendo malestar al entorno, se considera, por supuesto, un problema desde el punto de vista de los trastornos sexuales. Entonces, para abordar este tema, lo que nos vamos a fijar es en los distintos niveles de activación sexual y en qué medida puede estar alterado. Tenemos a nivel fisiológico, es decir, la morfología corporal y su funcionamiento, junto con el anatómico, el motor en cuanto a la acción y el emocional en cuanto a las emociones que acompañan la identidad y la conducta. También hacer una breve referencia a que en nuestra época estamos viviendo, en nuestra época me refiero en los años que vivimos, en los años actuales, desde hace pues no más de 10 años hay un movimiento filosófico muy potente que se llama QEER, QEER, que lo que promulga es la no diferenciación de sexos porque se considera que es una imposición del entorno social, con lo cual la persona no tiene por qué basar su sexualidad en una identidad sexual, sino solamente en una búsqueda de complementariedad en las personas. Bueno, entonces esto lo digo también porque cuando analicemos y tengamos que analizar situaciones donde las personas nos transmiten determinadas problemáticas, tenemos que ser conscientes en qué entorno nos estamos moviendo, ¿vale?
Bueno, la identidad de género es un concepto que no solamente es el sexo genital que pueda tener una persona, sino que abarca el sexo genital que tiene, el rol que la sociedad le da y luego, digamos, la apetencia, la sexualidad que desarrolla el sujeto. Entonces, vamos a ir viendo estos tres apartados que son los que en conjunto van a determinar la identidad de género de una persona. Como identidad sexual, primero vamos a ver que lo que es el embrión viene determinado por una carga genética y ahí diferenciamos claramente la diferenciación entre XX e XY, que no va a ser ninguna diferencia más allá del tiempo si no hay la acción de un antígeno cuando hay un cromosoma XY. La acción de este antígeno hace que se desarrollen los genitales masculinos, mientras será cuando es un embrión XY. Sin embargo, si es un embrión XX no va a pasar nada. Sin embargo, siendo un embrión XY o XX que no tiene la acción del antígeno, no va a desarrollar genitales masculinos, ¿vale? Con lo cual, vemos cómo en un inicio son exactamente iguales. Posteriormente, a los 4 o 6 meses, va a aparecer ya el sexo genital con los rasgos, es mediante la acción hormonal en el hipotálamo, donde inicialmente de 4 a 6 meses aparecen ya lo que son los órganos masculinos y los femeninos, y en la pubertad pues, van a aparecer los rasgos sexuales secundarios que están relacionados pues en la mujer con la formación de caderas más anchas, los pechos, en los varones el vello, en fin, los rasgos más secundarios. Pero digamos que en la adolescencia ya tendríamos un sexo en el sujeto identificado. Pero este sexo tiene que complementarse con un rol sexual. El rol sexual, dependiendo de la época y del entorno cultural donde se encuentre el niño, va a venir muy marcado o poco marcado, ¿vale? Entonces, hay entornos donde hacen una diferenciación en cuanto al rol es el papel que se le otorga a ese sexo en el grupo. Entonces, tradicionalmente, pues en el siglo XX, a la mujer se le asignaba un papel de ayuda, un papel de maternidad, un papel de sumisión. En el siglo XXI ya se busca una igualdad, con lo cual, a pesar de que generacionalmente haya habido una diferenciación en las pautas innatas sexuales, con la educación esto se va moldeando, con lo cual, digamos que vivimos en Europa en un entorno donde favorecemos y potenciamos la igualdad en el rol sexual del sujeto, es decir, que su rol sexual no tenga que determinar una serie de conductas o una serie de responsabilidades, aunque todavía nos queda mucho por hacer a las mujeres todavía. Por reivindicar, quiero decir. Bueno, en los niños se refuerza este rol. Por ejemplo, a un niño o a una niña que se le dice, cuando está ayudando, se le dice, qué bien que me ayudas porque eres muy fuerte, pues le hace sentir que tiene capacidad para hacer eso, ¿vale? O qué gusto que siempre estás aquí, que eres quien siempre coges el teléfono y sabes responder. Pues esos son el tipo de roles que se le asigna a cada uno de los niños, donde se le identifica en qué conducta es la que él tiene que hacer y ejecuta bien, ¿vale? Normalmente, a los 2 años, 3 años, el niño tiene interés en diferenciar los genitales, en diferenciar lo que es niño y niña. Y ahí el entorno normalmente a nivel educativo se le entra dentro de lo que es el proceso de identidad del niño y la niña, que identifiquen
si es niño o niña y qué diferencias en sus rasgos genitales puedan tener. Y esto normalmente se acompaña con un desarrollo cognitivo de identificación que a los 2 o 4 años pues el niño ya sabe que es niño y la niña ya sabe que es niña, pero sin que eso vaya a determinar su identidad de género final, ¿vale? A esto le llamamos la autoidentificación. Sin embargo, desde el inicio de la adolescencia, donde ya hay un reconocimiento de sexualidad, ya sí que va a haber una tendencia clara en identificar qué tipo de identidad de género el sujeto se identifica. El último punto será la orientación sexual, que esta va a aparecer en la adolescencia. Y la orientación sexual va a estar determinada por la excitación sexual que empieza a identificar un sujeto. Entonces, normalmente las primeras situaciones de excitación sexual van a ser las que vayan a condicionar qué orientación sexual va a tener. Quiero decir, imaginaros que es un chico que solamente tiene, porque vive en un internado solamente de chicos, y en esa exploración de la sexualidad, pues la tiene dentro del juego solamente con chicos. Entonces, este chico, en esa excitación sexual, va a aprender que es con el mismo sexo, ¿vale? Entonces, sin embargo, en otra situación, pues imaginaros que es una chica que sus primeras situaciones de excitación sexual es cuando está viendo películas que tienen un carácter un poco altito de tono. Entonces, es ese tipo de secuencias, ese tipo de situaciones lo que va a aprender que su cuerpo se pone en acción. Entonces, en último caso, es un aprendizaje con un condicionamiento clásico, donde es ese estímulo que precede a la masturbación, en el caso de que haya masturbación, lo que se instaura. Esta preferencia sexual, que es de aprendizaje, luego en la práctica puede ser distinta a la vida sexual que tenga el sujeto, porque el entorno lo puede condicionar. Pues imaginaros ese chico que ha descubierto la sexualidad con otros chicos, luego llega a su entorno donde no le permiten tener unas relaciones sexuales con otros chicos y entonces pues aparca ese aprendizaje que ha tenido y se somete un poco a la disciplina que la sociedad le impone. O personas que están en la cárcel y que solamente se relacionan con gente del mismo sexo y entonces, bueno, pues realiza y tiene relaciones sexuales, aunque esa no sea su orientación sexual. Como os decía, para identificar en qué puntos podemos considerar que hay trastornos, nos vamos a fijar en el ciclo de la respuesta sexual, es decir, cómo aparece este proceso de apetencia sexual y de búsqueda sexual. Entonces, el proceso fisiológico fundamentalmente es un proceso de vasodilatación donde se dilatan determinadas zonas erógenas de la persona y luego de contracción o miotonía, donde afecta fundamentalmente a los músculos en los genitales y en el cuerpo. Primero hay una fase de deseo, que es el reconocimiento de que hay algo que te gusta y que te atrae. Luego estaría la fase de excitación, donde también solamente es deseo, pero ya hay una activación del sistema parasimpático, donde la activación cardíaca aumenta y la presión arterial también. Entonces, en el hombre comienza la erección y en la mujer la lubricación vaginal, pero todavía no hay nada, o sea, no hay una acción relacionada con la sexualidad. Luego vendría la fase de la meseta o mantenimiento de la miotonía, donde hay una vasocongestión y un aumento de la respiración
y ahí el hombre sí que tiene una máxima erección en el tamaño de sus testículos, y en la mujer el clítoris llega un momento que se retrae y el útero aumenta en su tamaño. Luego estaría ya la fase orgásmica, que es la que donde actúa el sistema simpático, donde hay una descarga de tensión neuromuscular y donde se siente ese placer que fundamentalmente es psicológico. En el hombre está la eyaculación y en la mujer el orgasmo. Y luego encontramos la fase de resolución, que es cuando se pierde la tensión sexual, que en el hombre, en el varón, es un momento que puede ser prolongado y que le impide tener una nueva erección, y la mujer no lo tiene, es decir, la mujer sí que puede encadenar otra nueva estimulación. Vamos a ver dentro de los trastornos de identidad sexual cómo hay un conflicto entre el sexo genital que hemos visto y la identidad de género que el sujeto tiene. Esto puede comenzar en la infancia, que es en el menor número de casos, porque la incidencia es muy pequeña entre niños pequeños, pero sí donde se nota y donde aparece realmente es en la adolescencia. En el DSM-4 se identifican trastornos de identidad sexual dentro de la infancia y adolescencia en adultos. Luego las parafilias, que vamos a ver ahora, y las disfunciones sexuales, que lo vamos a ver en conjunto. En todo caso, en la revisión del DSM-4 diferencian el trastorno de identidad sexual en niños, que como os digo es menor, en adolescentes o adultos, que ahí es donde encontramos el grueso mayor, y luego en sujetos sexualmente maduros. Como os comentaba antes, en 1980, que era en el DSM-3, es cuando la homosexualidad ya no se contempla como un trastorno, que hoy realmente mucha gente se sorprende que realmente es hace muy poco tiempo. Y en el DSM-5, como os decía antes, la transexualidad la definen como disforia de género. Ya no están los trastornos de orientación sexual, excepto la orientación sexual egodistónica. Egodistónica es el reconocimiento de una persona que hay algo en su estructura, en su persona, que le genera malestar. Entonces, si yo tengo una apetencia sexual, por ejemplo, una tendencia, por ejemplo, de exhibicionismo, que para excitarme necesito enseñar mis genitales a una persona de sexo contrario. Y pues por el malestar que genera en el entorno, esto realmente no suele ocurrir porque las personas que son exhibicionistas nunca consideran que es un problema. Pero, bueno, en el supuesto del caso que es esta acción que reconoce que es suya y que no es capaz de modificar porque le gusta, pero que genera malestar, entonces se encuentra en disgusto con ese rasgo que tienen. Eso es egodistónico. Sin embargo, egosintónico sería pues, lo que ocurre realmente. Cuando yo soy un exhibicionista y que me excito enseñando mis genitales, pero no considero que, o sea, yo estoy a gusto conmigo mismo y pienso que tampoco pasa nada, ¿vale? Bueno, entonces cuando hay una orientación sexual egodistónica, sí que en el DSM-5 se identifica como problemático, y esto en cualquier trastorno en psicología, el sujeto nos viene por su malestar, porque hay algo que le está generando malestar. En cuanto a cómo lo describimos clínicamente, bueno, pues buscamos que haya alguna alteración en alguna de las fases que hemos visto de la respuesta sexual. Normalmente lo que hay más problemático es la inhibición sexual, es decir, que no llega la persona a excitarse, y hacemos una clasificación multiaxial porque analizamos distintos apartados, tanto la satisfacción sexual que tiene la persona, la fase del ciclo donde aparece el trastorno, si hay dolor coital y
cuánto tiempo dura el problema. Bien, el deseo sexual inhibido pues puede ser una inapetencia para tener no solamente relación con otra persona para llegar a tener un coito, sino que inclusive el pensar en la masturbación o el tener fantasías sexuales pues es algo que le genera malestar, no les genera ningún tipo de atracción. Todavía no hay un consenso realmente en identificar, cuando estamos hablando de deseo sexual inhibido, normalmente no es total, siempre es en grados, ¿no? El problema que tenemos es que no podemos definir dónde está el punto de la normalidad. En qué punto podríamos poner el corte donde identificásemos que efectivamente esa inhibición, esa falta de disfrute o de búsqueda de placer sexual puede ser un problema. Entonces, como siempre, lo que vamos a hacer es buscar el malestar que le genera a la persona o que le genera el entorno. Porque yo puedo tener poca libido y a mí no me importa, pero si mi pareja pues sufre y no tiene una plenitud en la sexualidad, pues ahí está habiendo un problema y hay que abordarlo, ¿vale? Vemos que el deseo sexual inhibido es mayor en hombres que en mujeres y es el de mayor incidencia, es el problema de mayor incidencia con datos que nos ofrece el libro en Estados Unidos. Tipo, pues un deseo sexual inhibido general, es decir, que da igual donde esté o con quien esté, pero que no tiene ningún tipo de apetencia sexual. O puede ser selectivo, es decir, es con un determinado tipo de personas o con un tipo de sexualidad que no le excita. Tenemos que diferenciar cuando hay un deseo sexual inhibido si es primario o secundario. Como siempre, primario es que nunca lo ha tenido y secundario es que tenía una buena sexualidad, pero de pronto ha perdido esta apetencia. Causas. Bueno, pues como siempre, desde problemas orgánicos que afectan al funcionamiento de los genitales a el uso de determinadas sustancias que inhiban la libido. Luego también, y es lo que más influye, los problemas psicológicos, pues estar en procesos de depresión, estar con una excesa ansiedad, con problemas de autoestima, pues todo esto va a repercutir en no tener un buen disfrute en cuanto a la búsqueda de la sexualidad. Y por supuesto también el aburrimiento. En el trastorno por aversión al sexo es lo que llamamos fobia al sexo, un rechazo absoluto al contacto genital. Esto suele estar favorecido bien porque se hayan tenido experiencias desagradables de que haya padecido un abuso sexual o porque dentro de la educación que le han dado ha sido una educación muy restrictiva y muy constrictiva. En el trastorno de la excitación sexual en el hombre, la impotencia es la más habitual. La primaria sería por poca testosterona o inclusive por tener alguna lesión. La secundaria es la que aparece como resultado de algún tipo de enfermedad como la diabetes, ansiedad, etc. Y distinguimos también entre la impotencia sexual de determinadas situaciones o general, y la que es parcial o total, como veíamos antes también. En este tipo de problemática, la ansiedad psicológica es lo que más va a condicionar este proceso de la impotencia masculina. Es decir, el hombre cuando tiene unas expectativas de tener que rendir de una forma determinada, esa preocupación hace que sea incompatible con el disfrute y con el proceso de llegar a tener un coito productivo. La erección va a depender, como veíamos antes, del sistema parasimpático. Y si yo estoy tenso y preocupado
que no sé si mi rendimiento va a ser adecuado, lo que va a estar funcionando es el sistema simpático, que son antagonistas, con lo cual el sujeto es imposible que pueda tener una buena sexualidad. Por eso, como os digo, es tan importante que el sujeto, que si inicialmente por él mismo no pediría ayuda, pero sí que se deje guiar por la pareja para poder pedir ayuda y solucionarlo, porque realmente son problemas muy fácilmente abordables. En cuanto a la disfunción orgásmica femenina, anorgasmia, lo que consiste es en una ausencia o retraso del orgasmo, después de haber tenido una buena excitación. Es lo más habitual. En este caso también los motivos psicológicos son los que producen este problema y también están relacionados con la educación o con, en muchos casos, con una estimulación inadecuada, porque cuando os decía antes que el clítoris se retrotrae, en esa situación, si la pareja o si la mujer no sabe guiar ese proceso de excitación, pues entonces no se llega al final, con lo cual es importante que por parte de la pareja haya un pleno conocimiento de ambos. Pero también puede haber causas orgánicas, como veíamos antes, desde la diabetes o problemas neurológicos que hay que descartar. La anorgasmia sería la disfunción orgásmica masculina y es el no tener, puede ser o no tener placer en la penetración, que no suele ser habitual, y lo más frecuente que haya una eyaculación precoz. Y esto nuevamente es un problema que responde a un aprendizaje previo, es decir, en las primeras relaciones sexuales que tiene el varón, la ansiedad o la rapidez porque está haciendo algo que es prohibido y que no se les tiene que ver o que están... Entonces, esa situación de terminar rápidamente es lo que va a hacer que el sujeto en próximas relaciones sexuales donde ya no tiene esa presión de estar haciendo una cosa que no se debe o que tiene que ser rápida, etcétera, digamos que su sistema ya ha instaurado la eyaculación rápida y entonces, pues nuevamente es un aprendizaje que hay que enseñarle a contenerlo, ¿vale? Aquí va a ser, dependiendo del sistema nervioso simpático, que es el que ha producido en sus primeras eyaculaciones, que sea rápida, es por lo que se instaura en posteriores ocasiones. El trastorno del dolor se da tanto, dispareunia, se da tanto en varones como en mujeres, aunque en las mujeres tenemos una incidencia mayor. Puede ser, como en todos los casos, por problemas orgánicos o psicológicos, que todos ellos se repiten. Entonces, el vaginismo es dolor vaginal, pero es tipo espasmódico. Nuevamente, es un problema psicológico, pero por un aprendizaje en las primeras relaciones donde el dolor que ha sufrido en la penetración hace que cada vez que vuelva a haber una penetración posterior se reproduzcan esos espasmos que tuvo inicialmente, ¿vale? Como sabéis, en la mujer, cuando tiene una primera penetración, lo normal es que haya una pequeña perforación y esa perforación hay mujeres que resulta muy, muy doloroso y entonces por eso se producen estas contracciones, con lo cual esa tensión de recuerdo de dolor va a favorecer que cada vez que haya la penetración se den estos espasmos que producen mucho dolor y claro, no permiten disfrutar de la relación. También con trabajo terapéutico es abordable y es fácil de contener y de remitir. Las causas psicológicas que estamos viendo van a actuar como factor predisponiente, mantenedor o precipitante de estos trastornos que estamos viendo. Los factores psicosociales
son mayores en proporción que los factores orgánicos que producen el problema. Vamos a diferenciar entre causas próximas y causas físicas. Las próximas serán aquellas donde el sujeto tiene un papel no activo. Observador, pues antes os decía, la mujer tiene que conocer perfectamente cuál es, digamos, la evolución de su excitación para saber transmitirle a su pareja cómo conseguir una relación placentera y de disfrute. Sin embargo, si por educación se les ha enseñado a una contención donde no se les permite el hablar de forma abierta del proceso, cómo disfrutar en este proceso, pues lógicamente esa contención psicológica va a impedir seguir, o sea, poder reconocer cuál es el proceso y disfrutar del proceso. En cuanto a las causas físicas, pues si hay una alteración, hay un efecto directo en el malestar. Y luego, como efecto indirecto, serían los problemas psicológicos anticipando el mal que les pudiera generar. Y luego, por supuesto, las drogas y los fármacos lo que van a hacer es rebajar la apetencia sexual. La ansiedad relacionada con la sexualidad va a facilitar a las personas que son funcionalmente sanas, pues les van a facilitar el proceso de llegar digamos, a todo el proceso de la evolución que hemos visto antes. Mientras que la ansiedad cognitiva significa esas rumiaciones en el pensamiento, ese malestar en las ideas, en los pensamientos que yo tengo cuando estoy en una relación sexual, en las personas disfuncionales, es decir, que tienen algún problema, va a ser negativo porque le va a acrecentar el temor a no poder actuar bien. El rendimiento. La preocupación por el rendimiento es uno de los factores que más incide de forma negativa en poder acceder a las distintas fases de la sexualidad. Entonces, en cuanto al rendimiento, hay distractores neutros, pues imaginaros dos personas que están disfrutando de un acercamiento sexual y de pronto suena el teléfono. Pues les da igual, siguen, quiero decir, no les importa, a no ser que estén esperando una llamada, o a no ser que no le importe la relación que está teniendo, entonces sí que coge el teléfono, ¿no? Sin embargo, en las personas disfuncionales, estos distractores neutros les corta el proceso de la libido. Cuando los distractores son sexuales, pues imaginaros que haya una película erótica o que haya algo erótico cerca o que tengan juegos eróticos, o sea, con objetos eróticos, ¿vale? Entonces, en sujetos sin ninguna disfunción sexual, no les afecta estos distractores, ¿vale? Mientras que a los sujetos disfuncionales sí que se distraen, ¿vale? Bueno, cuando os he dicho con el distractor neutro era al revés. Los distractores, las personas disfuncionales son a los que no les afecta. Y las personas que no tienen ninguna disfunción sí disminuye su activación. O sea, cuando es un distractor sexual, a la persona disfuncional no le altera. Pero cuando es un distractor neutro, sí que le altera. O sea, que hay, perdonad, que os lo he dicho al revés, ¿vale? Bueno, la percepción del control en los sujetos disfuncionales es lo que les hace cuestionarse y estar preocupados por el rendimiento. Entonces, el que yo tenga que tener control en todo el proceso va a repercutir negativamente, sobre todo en las personas con una disfunción, porque
consideran que no tienen el control, ¿vale? Mientras que las personas que no tienen ninguna disfunción no están preocupados por el rendimiento y por si tienen el control, sino que solamente se dejan llevar y van disfrutando del proceso. Para Barlow identifica como factores causales la interferencia que pueda haber entre los pensamientos y la percepción de ansiedad del sujeto. Y específicamente en los sujetos disfuncionales, el que estén con pensamientos irrelevantes que no vienen al centrarte en el disfrute y en el placer de la relación sexual. Están más preocupados en el rendimiento. La ansiedad, como sabéis, puede ser fisiológica, que es la que el proceso de la sexualidad se activa. Es una ansiedad fisiológica porque es una activación en cuanto a la tasa cardíaca, la respiración. Puede ser motora en cuanto a la activación de nuestra conducta, de los movimientos que realizamos, y también puede ser cognitiva por esos pensamientos que puedan estar alterando mi estado de ánimo. Y entonces todo esto se asocia a las relaciones sexuales como respuesta afectiva, que son positivas para los sujetos funcionales, o sea, para un sujeto que no tiene ningún problema, la activación de la ansiedad es positiva, mientras que para los disfuncionales es negativa. ¿Por qué sería negativa para los disfuncionales? Porque la ansiedad para un sujeto disfuncional es negativo, mientras que para uno que no tiene ningún problema no. Porque lo evalúa como un problema. O sea, sus pensamientos están, digamos, enganchados en esto no voy a funcionar, estoy nervioso, no lo controlo. No sé si me explico, mientras que el que no tiene ningún problema está activado y está encantado porque está activado y está disfrutando, ¿vale? Bueno, por eso es la importancia en no basarte y no estar preocupado por la necesidad de control en la activación. Bueno, la falta de habilidades, que os decía antes, y conocimiento de la propia sexualidad y de la pareja es un factor negativo y, como veíamos antes también, el tomar el rol del pasivo. Bueno, vamos a ver ahora las desviaciones sexuales, llamadas también parafilias. Estas son situaciones donde el sujeto tiene una orientación sexual, que la orientación sexual, ¿qué era? De las tres que vimos: el sexo genital, el rol sexual y la orientación sexual. ¿Qué era la orientación sexual? No, eso es la excitación, el deseo, o sea, lo que te excita, ¿vale? Entonces, el problema es cuando el sujeto le excita una situación infrecuente o le excita algo que hace daño a otra persona. Entonces, digamos que para identificar esos patrones de orientación sexual anómalo, también es importante que contextualicemos el momento cultural y socioeconómico en el que nos encontramos, porque en el libro se hace referencia a la cultura vallaca en la Columbia Británica, que esto es pues la parte este de Canadá. Ellos practicaban un acto necrófilo como duelo, que para nosotros hoy en día es una aberración. Y luego en la cultura occidental la masturbación es una actividad, es la más común y la más generalizada. Es más, en Japón hay estudios desde hace ya por lo menos 15 o 20 años donde los jóvenes no tienen sexualidad de pareja y la sexualidad se basa en la masturbación.
Entonces, bueno, pero esto os lo digo sobre todo por identificar cuáles son esos patrones no normativos. O sea, que lo que tenemos que hacer es darnos cuenta que vamos a hablar de la sociedad nuestra actual. Entonces, para el DSM-4, como desviaciones sexuales es el identificar un malestar en el sujeto o en el entorno. Tenemos que ser también conscientes que realmente entre la persona con trastorno y la persona normal pueden compartir inicialmente los mismos objetos y situaciones que les exciten. Sin embargo, la persona disfuncional es la que tiene malestar o hace daño. Y esto os lo digo porque en una relación, por ejemplo, sadomasoquista, donde tú disfrutas haciendo daño a otra persona en la exploración sexual, en esta situación, si la otra persona disfruta también, pues ahí no habría daño, ¿vale? El problema es cuando esté abusando de una persona que no disfruta con esa situación. Luego también, por ejemplo, hay casos donde hay personas, pues por ejemplo, este caso que os decía de este chico que su excitación sexual inicialmente tiene una excitación mayor con varones, pero su entorno le ha contenido esa tendencia. Entonces, este sujeto, por ejemplo, pues en sus relaciones de sexualidad con el sexo opuesto, tendrá en su cabeza a lo mejor unas escenas eróticas con alguien del mismo sexo que le favorezcan disfrutar de la relación, no sé si me explico. Y eso en principio, si no desprecia a la otra persona, si la otra persona no percibe que haya algo que lo está distorsionando y tal, pues tampoco sería un problema, ¿de acuerdo? Bueno, también es importante que diferenciemos en las ofensas sexuales cuando no vamos a identificarlo como una patología. Una enfermedad, sabéis que en un juicio una enfermedad limita la carga de la acusación, ¿vale? Con lo cual hay determinadas alteraciones que no se van a definir como enfermedad por el agravio que se hace socialmente, como puede ser la pedofilia, es decir, el abuso con menores, o la violación, por ejemplo, ¿vale? Es decir, por ejemplo, en la manada esta que ahora está en los medios de comunicación, ya solamente faltaba que argumentasen que estos son enfermos, ¿vale? Vamos. Entonces, después de estos requisitos, vamos a ir viendo los distintos tipos de parafilias para poderlas diferenciar bien. Los criterios diagnósticos va a ser, primero, el tiempo que el sujeto muestra esta alteración y como mínimo tiene que ser 6 meses, sintiendo además un malestar intenso. Y la actuación va a ser en base a una necesidad que vamos a poder identificar en un gradiente como leve, moderada o grave y ser conscientes que normalmente el sujeto viene por presión del entorno normalmente más que por propia iniciativa. Los problemas se dan más en los varones que en las mujeres y la edad de inicio normalmente es antes de los 18 años. Entonces, con este preámbulo vamos a identificar los distintos tipos. El exhibicionismo, que como os decía antes, es la excitación que tiene el sujeto enseñando sus genitales y identificando el asombro que genera al espectador. Lógicamente, normalmente lo hacen no es a los espectadores, sino normalmente buscando una situación donde sabe pues, que hay una mujer sola en un sitio que si se escandaliza un poco, pues no se va a enterar nadie. Bueno, esta conducta es fundamentalmente compulsiva porque
el sujeto, cuando la hace, no hay una gratificación sexual en la conducta en sí, sino que es más emocional. Y luego, esta conducta lo que les va a ocasionar es muchos problemas con la justicia, porque claro, normalmente siempre, como es compulsivo, actúan en el mismo sitio y al final pues terminan habiendo denuncias y teniendo que pasar por la justicia. La máxima prevalencia es de 20 a 30 años, es muy habitual. Rousseau, en sus memorias, él cuenta cuando era adolescente practicaba esta práctica, o sea que es bastante frecuente. Bastante frecuente dependiendo de las épocas. Hoy en día no, porque hoy en día digamos que tenemos una sexualidad abierta donde todo el mundo, las mujeres saben lo que son los genitales de un hombre y no se asustan. Entonces, pues este tipo de conductas hoy en día con chicas adolescentes podría suscitar más bien la risa más que el asombro en otros momentos donde las chicas realmente eso era la primera vez que lo podían ver, ¿vale? Bueno, ¿qué teoría sustenta esta acción? Se llama la teoría del mecanismo de determinación conductual. Significa, esta teoría se mantiene en muchos de los trastornos. Aparece de forma accidental. Pues puede ser a lo mejor que un día, pues no lo sé, cambiándose a lo mejor o saliendo del cuarto de baño, no sé qué y tal, de pronto se da cuenta que entra alguien o le ve a alguien o lo que sea, y entonces se da cuenta del efecto que genera y esa fantasía, o sea, esa excitación que le ha generado el que sus genitales, cuando se los han visto, les haya creado esa expectación, es lo que le hace la excitación para buscar una masturbación. Entonces, cuando una persona se masturba, ¿qué pasa al final? Que se queda relajado. Entonces, al final, el exhibicionismo actúa como, si yo estoy tenso, sé que mostrando mis genitales, yo voy a buscar una compensación, rebajar la ansiedad que tengo. Y entonces, digamos que se mantiene por esto. Hay comorbilidad con ¿qué era comorbilidad? Eso es, que se dan a la vez. Entonces, con voyerismo y paidofilia, que vamos a ver ahora a continuación, y normalmente se da en personalidades tímidas y dependientes, que suele ser habitual también en estos otros trastornos. Este es el voyerismo, que es cuando la persona se excita viendo a una persona que está en actitud sensual o erótica sin que le estén viendo, ¿vale? Entonces, cuando la persona se excita viendo, lo que busca luego es rebajar su tensión sexual masturbándose. Entonces, actúa como un acto compulsivo también. Parece que la vista también está muy competido con el olfato, pero parece que la vista es el órgano que genera una excitación más rápidamente, o sea, ver una escena que te excite es lo que produce una excitación mayor. Entonces, por eso se considera que esta conducta solamente de observador se instaura muy fácilmente por la potencia que tiene de excitar rápidamente. Se inicia en la adolescencia y suele mantenerse. Hay una comorbilidad, como hemos visto antes, con el exhibicionismo y comparte también que se da en personas tímidas. El froterismo. Bueno, pues el froterismo es algo que en el metro, desgraciadamente, no saben nunca cuándo está siendo o no está siendo. Pero va a depender de que el sujeto se esté excitando con esa aproximación de los genitales con el cuerpo de otra persona. Suele darse en los adolescentes fundamentalmente y es pasajero. El fetichismo
va a ser cuando la excitación viene por la visualización de determinados objetos. Entonces, son esos objetos lo que al sujeto le va a hacer la necesidad de la masturbación. Y por eso se instaura este proceso. Se inicia en la adolescencia y se condiciona la conducta, porque la excitación es el paso previo a tener el orgasmo. Entonces, lógicamente, si tú condicionas la visualización de determinados objetos, siempre los vas a buscar. Y está relacionado con la conducta sadomasoquista, que, como sabéis, suelen utilizar herramientas y artículos muy específicos. Bueno, este es el transvestismo fetichista, que realmente es una persona con una identidad de género masculina, pero se excita poniéndose ropa íntima del sexo opuesto. Y el inicio es en la adolescencia. Yo no sé si vosotros conocéis el caso de un director de periódico muy famoso que le hicieron un vídeo que pusieron en internet con una relación de transvestismo, y la verdad es que fue impresionante porque esta persona era director de un periódico, padre de familia, como director de periódico con un rol social muy determinado, ya no de género, sino rol social, y fue absolutamente sorprendente. Entonces, esto es un problema. No se separó, después de la publicación de estas imágenes, que por supuesto fue una revancha que le hicieron. Entonces, ¿esto para esta persona era un problema? No, porque si él no sufría y a su pareja no le importaba, pues no pasaba nada, ¿vale? Damos por hecho que todo esto va a ser un trastorno cuando realmente suponga, o sea, la persona se sienta mal porque vea que solamente se excita así, o porque el entorno no... ¿El qué, perdona? Claro, eso es justo. Por favor, esto es muy importante tener claro que eso es, claro. Claro, ten en cuenta que yo os he puesto la foto y por ver una foto, por ver un zapato, pues no pasa nada, pero imagínate que es que sea porque tenga que ser una prenda determinada, ¿sabes? Que además no pueda lavar o no pueda tal, entonces claro, ya resulta imposible. Bueno. ¿El qué, perdona? Claro, imaginaos qué horror. Claro, o sea, eso estaría más relacionado con el abuso de menores. El que te excite ver pañales, ¿no? Claro. Bien. Bueno, la paidofilia es el abuso de menores. Es la excitación sexual que te produce el estar en contacto con niños, que puede ser de tu mismo género o de sexo contrario. Esto se inicia en la adolescencia. Suele tener una carga fuerte de aprendizaje, es decir, niños abusados son futuros abusadores. O por el aprendizaje, porque esté con otros amigos que le digan, fíjate qué divertido, tal. En todo caso, la conducta se condiciona. Tenemos que hacer un diagnóstico diferenciado, aunque os parezca mentira, pero hay determinados entornos que pueden favorecer el abuso de menores, por ejemplo, situaciones de aislamiento, familias aisladas. Esto se ha dado mucho en épocas pasadas, en poblaciones que había muchas familias que vivían en una montaña, que no tenían acceso, etcétera. Bueno, pues se daba abuso del progenitor con los hijos. Pero el progenitor, si no hubiera estado aislado, no hubiera mostrado esa conducta. Esto no es para quitarle carga, sino solamente para hacer una reflexión en cuanto a
la psicoeducación. Y luego, por ejemplo, también puede ser producto de un retraso mental, es decir, un retraso mental no diagnosticado, vamos, que no le impide a la persona tener su vida de un trabajo muy básico, de una vida muy básica y tal, y ese retraso mental le hace no identificar el daño que está haciendo en ese tipo de conductas. Esta pedofilia es homosexual cuando es con niños del mismo sexo, que es un problema que suele ser crónico, o el incesto, que el incesto es cuando abusas de un hijo o de un pariente congénito, o sea, que es un pariente cercano. Realmente es muy alto, es una tercera parte del total de la pedofilia y se inicia en la adolescencia. Y aún hoy en día, desgraciadamente, en los informativos suele aparecer informaciones de este tipo. Bueno, el sadismo. El sadismo, como os digo, con los criterios diagnósticos, más de 6 meses con malestar propio o ajeno. Es la excitación cuando haces daño a otra persona, con lo cual puede haber una sexualidad normal. Se inicia en la adolescencia y suele ser crónico. Lógicamente, el tema de la excitación, como condicionamos el aprendizaje, normalmente suelen ser crónicos. Parece que hay etnias más proclives a esto, como los anglosajones y los judíos, y está favorecido por un entorno social donde no se les permite hablar abiertamente de la sexualidad o inclusive muy constrictivo en cuanto a conductas agresivas. La hipoxifilia es uno de los juegos eróticos en el sadismo donde lo que se hace es presionar en la garganta a la persona e impedirle una respiración normal, con lo cual lo que hace el sujeto es no oxigenar y la falta de oxígeno le puede provocar mareos y esos mareos le produce satisfacción sexual. Esta conducta está asociada al fetichismo y al fetichismo transvestista. Masoquismo. Masoquismo va a ser cuando disfrute si me hacen daño a mí. Pues tanto con humillación, o sea, con transgresión psicológica o con maltrato físico. Se da más en mujeres que en hombres, el masoquismo. Y suele estar asociado también a conductas fetichistas o fetichistas transvestistas. Yo no sé si sabes, hace como 6 años o así empezaron a salir una serie de novelas eróticas, sobre todo de sexualidad, donde se introducía todo en claves de conductas sadomasoquistas y fueron bestsellers las novelas y estaban relacionadas con este tipo de conductas. Lo que pasa es que, claro, todo tiene una gradación, ¿vale? Que la mujer que tenga alguna, sea más sumisa. No, hombre, claro. La protección que haya. Claro, muy probablemente, por eso hay mayor porcentaje de mujeres, casualmente de mujeres en este caso, que de hombres. O sea, no tiene para la menor duda. Me parece increíble que eso pudiera generar placer, ¿verdad? Porque no de la mujer, o sea, no igual no puedo ver que esa película, que me enfadaba ver esa película. O sea, yo te mando, yo te hago, y que eso no gusta a las propias mujeres. Ya. Que después hablamos de los roles sociales. Sí. Todavía queda mucho trabajo, sí. Bueno, y luego hay parafilias no especificadas, que como veis, pues son de lo más dispares. Zoofilias con animales,
coprofilia es con heces y necrofilia con muertos. Bueno, ¿cómo se produce? Causas de los factores psicológicos que favorecen estas conductas. Se basa en el condicionamiento clásico y tenemos, por un lado, la teoría de la terminación conductual que hemos visto antes, que explica por qué se mantiene esta conducta. Entonces, se produce por un estado de activación en general, es decir, la persona está nerviosa, entonces ejecuta esta conducta que es compulsiva y lo que recibe es la sensación de relax. Por eso es por lo que se instaura la conducta y llega a ser adictiva. Como hemos visto antes también, normalmente suele ser un modelo imitado. Desde la teoría psicodinámica lo que hace es decir que hay un problema en el proceso del cortejo. Entonces, según en la fase donde se localice la alteración, pues va a aparecer un trastorno u otro. Si está cuando en la parte del cortejo de la pareja, en la parte de la primera aproximación pretáctil, en la interacción táctil o en la unión genital. Cada una de ellas, donde se encuentre el momento del problema de la persona, va a aparecer la alteración. En todo caso, lo que vemos para la clasificación y los criterios diagnósticos es que no hay una correlación entre el sexo anatómico y la identidad de género. Lo que vamos a buscar es qué malestar y qué alteración es la que tiene la persona. Y nos va a influir la edad de inicio y la presencia o no de transexualismo como diferenciación de la alteración. Estas categorías diagnósticas, como veíamos al principio, se van a encontrar en la primera fase de la niñez, donde el niño, pues 2, 3, 4 años, lo que quiere es pertenecer al otro sexo, y vamos a identificar el transexualismo, definido como síndrome de la disforia sexual en el DSM-5, donde el sujeto lo que tiene necesidad es en cambiar sus atributos genitales, es decir, siente una necesidad de tener el rol contrario, no solamente en cuanto a identidad de género, sino también en cuanto a atributos sexuales. Normalmente, pasada la adolescencia es cuando aparece y el malestar tiene que estar mantenido por lo menos 2 años. Yo he visto algún documental en la televisión donde aparecían niños que no llegaban a los 12 años, donde por autorización en el documental aparecía solamente la madre. Y acuerdo con el entorno médico se le realizó el cambio para que no tener los atributos genitales. Bueno, las categorías diagnósticas. También están la identidad sexual no especificada, que no sería el transexual, ¿vale? Sería el transvestismo, que es cuando yo estoy bien con mis genitales, pero tengo conflicto entre el rol social y el de género. Y entonces eso supone que utilice ropa del sexo contrario, que no es transexual, porque transexual no es que utilice ropa, utiliza la ropa del sexo que quieren tener. Y luego tenemos el fetichista, que sería identificándolo por la excitación, y el trastorno de identidad sexual de tipo no transexual, que sería aquel que
no, el problema no está en la excitación, sino que quieren ser del otro sexo, pero no cambiar los órganos, ¿vale? Bueno, y con esto damos por concluido el tema.